Un hombre solitario se encuentra de pie en el fondo de un pozo. Sus manos están atadas a la espalda. Ante él, 7 leones lo rodean, listos para despedazarlo. Restos humanos esparcidos dan testimonio silencioso de quienes llegaron antes y no sobrevivieron para contarlo. La pintura que estás observando fue presentada por primera vez en la Real Academia de las Artes de Londres en 1872 y, desde ese momento, se convirtió en un fenómeno. Las reproducciones de esta obra comenzaron a circular por toda Inglaterra, convirtiéndola en una de las imágenes más famosas de su época. Esto ocurrió porque el público quedó profundamente impactado por la fuerza y el realismo con los que el artista representó una de las historias más poderosas de la Biblia. El pintor detrás de esta obra maestra fue Britton Riviere, un artista que dedicó su vida a comprender a los animales. Se dice que, para crear esta obra, pasó horas observando leones en los zoológicos victorianos, tomando notas y realizando bocetos. Incluso estudió el cuerpo de una leona muerta en su propio estudio, todo con el fin de recrear con absoluta precisión las emociones de los animales. Y aquí surge la gran pregunta: ¿cómo pudo algo tan perfecto ser pintado por una mano humana? ¿Cómo pudo un artista imaginar una escena tan poderosa a partir de un solo texto? La historia que inspiró a Britton Riviere se encuentra en el capítulo 6 del libro de Daniel. El texto nos dice que Daniel era un funcionario de confianza en el reino de Babilonia, tan íntegro y respetado que despertó la envidia de otros consejeros. Para deshacerse de él, convencieron al rey Darío de firmar un decreto que prohibía orar a cualquier dios que no fuera el propio rey. Daniel, fiel a sus creencias, se negó a obedecer. 3 veces al día abría las ventanas de su casa y oraba, tal como siempre lo había hecho. Sus enemigos aprovecharon la oportunidad para acusarlo y exigieron que se aplicara la ley. El castigo era claro: debía ser arrojado al foso de los leones. El rey, aunque valoraba a Daniel, no podía revocar su propio decreto, así que con profundo pesar lo entregó a la sentencia. Aquella noche, Daniel fue arrojado al foso donde las bestias lo aguardaban. Todo indicaba que al amanecer solo quedarían huesos, pero según el relato, ocurrió un milagro. Cuando el rey regresó al día siguiente y llamó a Daniel, lo encontró con vida. Daniel respondió que Dios había enviado a su ángel para cerrar la boca de los leones y que ninguno de ellos lo había tocado. Britton Riviere fue un pintor británico de la época victoriana, un periodo en el que Londres era el centro de las exposiciones artísticas y en el que los temas históricos, bíblicos y morales gozaban de gran prestigio. Riviere nació en 1840 en el seno de una familia de artistas. Su padre era profesor de dibujo en Oxford, lo que le permitió experimentar con el arte desde una edad muy temprana. Pero mientras muchos pintores de su época se centraban en retratos de nobles o paisajes elegantes, Riviere se obsesionó con algo muy distinto. Los animales eran su verdadera pasión, casi una fijación. No se limitó a incluirlos como figuras secundarias en sus pinturas, los convirtió en los protagonistas absolutos de sus obras. Esta obsesión le valió el reconocimiento hasta el punto de ser admitido en la Real Academia como miembro distinguido. Riviere también fue un gran admirador de Edwin Landseer. Otro pintor inglés famoso por representar perros y leones con una intensidad dramática que conmovía al público. Pero Riviere fue aún más lejos. Pasó incontables horas observando bestias salvajes en los zoológicos, tomando notas detalladas sobre sus movimientos, y no dudó en estudiar sus cuerpos en salas de disección para comprender cada músculo y cada gesto.
Incluso existen relatos que afirman que una vez mantuvo una leona muerta en su estudio, todo en la búsqueda de un realismo que rozaba lo imposible. Ese compromiso con la verdad del mundo animal se percibe con claridad en su obra más célebre, Daniel en el foso de los leones. Rivière no se limitó a pintar la historia bíblica tal como fue escrita. Logró dar vida a los leones, como si la emoción de cada criatura emanara del lienzo. La pintura es profundamente evocadora. En primer plano vemos a Daniel inmóvil, con las manos atadas a la espalda y el cuerpo girado de espaldas al espectador. No podemos ver su rostro, y esa ausencia es poderosa. Ya sea miedo o calma, no importa. Lo que transmite es silencio, fe y una determinación inquebrantable. A su alrededor hay 7 leones, ninguno igual a otro. Cada uno muestra una actitud distinta. Uno enseña los colmillos y ruge con ferocidad. Otro se agazapa como esperando el momento preciso para atacar. Y otro fija su mirada en Daniel, casi con curiosidad, como preguntándose quién es ese hombre que se atreve a plantarse ante ellos. Cada animal parece tener su propia personalidad, como si Rivière hubiera logrado capturar toda la gama de estados de ánimo de la manada reunida en el suelo. Huesos esparcidos y restos de carne ofrecen un recordatorio brutal. Este es un lugar de muerte, donde otros habían sido devorados antes. Y sin embargo, esta imagen trata en última instancia sobre la fe. El milagro reside en lo que no sucede. Según el relato bíblico, Daniel no es tocado, y los leones son contenidos por una fuerza invisible. Cuando Britton Rivière presentó esta pintura en la Real Academia de Londres en 1872, los críticos la reconocieron de inmediato como su obra maestra. Un escritor señaló que Daniel estaba tan sereno como un lago en calma, mientras los leones rugían a su alrededor sin poder tocarlo. Esa serenidad, enfrentada al peligro absoluto, cautivó al público victoriano. El éxito fue tan grande que la pintura se difundió rápidamente a través de grabados que se vendían y se colgaban en hogares de toda Inglaterra. No fue solo un lienzo visto en una exposición, se convirtió en una imagen popular admirada por todos. Incluso quienes no eran creyentes podían apreciar la enorme fuerza artística de la obra. Con el tiempo, la pintura ingresó en la Walker Art Gallery de Liverpool, donde aún puede verse hoy. Años más tarde, en 1890, Rivière pintó una segunda versión, titulada La respuesta de Daniel al rey. La diferencia entre ambas es bastante llamativa. En la primera, Daniel aparece de espaldas al espectador, rodeado de oscuridad y de leones inquietos por la llegada de un intruso. Es un momento de silencio y de fe. En contraste, en la segunda versión, la escena se desarrolla al amanecer. La luz entra a raudales por la abertura y Daniel alza la mirada para responder al rey Darío, que acaba de llamarlo. Los leones ahora parecen apaciguados, como si hubieran aceptado que el hombre que tienen delante es intocable. Podríamos decir entonces que la primera obra captura la tensión del peligro inminente, mientras que la segunda celebra la victoria y la liberación. En mi opinión, ambas pinturas son extraordinarias, pero me encantaría saber cuál te gusta más. Por todo lo que hemos visto hoy, puedo decir sin ninguna duda que esta pintura es una obra maestra absoluta. No solo por su significado, sino por la brillantez con la que Britton Rivière fue capaz de imaginar y dar vida a un texto sencillo. Así como en su momento se convirtió en un fenómeno que deslumbró al público victoriano, estoy convencido de que, si esta obra recibiera hoy la atención que merece, volvería a despertar el mismo asombro. Así que, si disfrutaste de esta obra, me encantaría que dejaras un me gusta y un comentario compartiendo tu opinión.